Bueno, pues el motivo de esta entrevista es para saber cómo usted se ha desarrollado en el ámbito laboral y para nosotros tener un poco más de información de cómo se trabaja. Ok. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo maneja una situación en la que un cliente no está de acuerdo con su diseño? Bueno, esa parte es muy interesante, es algo muy común, sobre todo en el diseño, en la parte de las artes visuales. Y es importante entender que no todos los clientes tienen la obligación de tener conocimiento sobre el área que ustedes están trabajando. Entonces, el primer paso es empatizar, ¿no? Empatizar porque el cliente está teniendo esa percepción de lo que tú estás entregando y descartar el hecho de que tal vez tú hayas malinterpretado alguna solicitud, ¿no? Y una vez que ya desechaste la idea de que tal vez fue una mala comunicación, entonces preguntarle al cliente qué es lo que quiere, ¿no? O sea, qué parte sí le gustó, qué parte no. Y si tú mediante esas preguntas identificas que más bien existe un parámetro en el cual tú puedes sensibilizar al cliente para que entienda tu propuesta, es mejor hacerlo, ¿no? Pero no puedes llegar de forma directa con el cliente a decirle, no, es que mira, mi propuesta está correcta, usted es el que está mal, porque pues no creo que eso lo vea bastante bien el cliente, ¿no? En mi experiencia, cuando ha pasado alguna situación así, ese ha sido como el proceso que he seguido y siempre he tenido diferentes respuestas por parte del cliente. En un caso en particular, pues definitivamente se cambió el diseño, pero incluso el mismo cliente fue el que me comentó que él había cambiado de parecer, ¿no? O sea, que lo que quería en un inicio era eso, pero que había cambiado de parecer y pues ahí tuvimos que hacer un acuerdo de otro pago aparte, ¿no? Porque es importante, bueno, y eso se adquiere también con experiencia. Es cuando uno se da el tropezón primero y entonces empieza a trabajar sin contratos iniciales, ¿no? Sin aclarar como esa parte y es cuando uno se empieza a confrontar con este tipo de situaciones donde tú ya trabajaste y luego hay cambios, pero ese primer trabajo que hiciste no te lo pagaron, ¿no? Entonces sí es importante, antes de preguntarse cómo convencer al cliente de que tu diseño es el más adecuado, hacer una aclaración de que el diseño pues tiene procesos, ¿no? O la entrega del proyecto tiene procesos y que se va a trabajar con una comunicación constante con el cliente hasta que el cambio, el diseño definitivo se esté llevando a cabo o que esté correcto o sea adecuado, pues. Y en ese momento ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahorita estoy hablando de forma muy general. Yo he estado trabajando tanto en proyectos web como en proyectos de diseño, como en proyectos editoriales y de ilustración, ¿no? Esas son las 3 o 4 grandes áreas en las cuales yo me he involucrado. Y sí funciona un poquito diferente entre lo que es web y lo que es identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la web hay cuestiones que te va a llevar el doble de trabajo si se quiere volver a hacer, ¿no? O sea, si se quiere cambiar por completo. Entonces, en la web sí tendrías que tú establecer que se va a trabajar mediante bocetos hasta que se llegue el diseño definitivo y de ahí continuar, ¿no? Entonces, no hay como un momento en el cual tú llegues con el diseño completamente terminado y el cliente te diga, oye, ¿sabes qué? Es que no me gustó el diseño, sino es por etapas, ¿no? Entonces, no es una sola vez en la cual te vas a confrontar tú con el cliente a decirle, oye, mira, ¿qué es lo que no te gustó? ¿Qué es lo que no te convence del diseño? ¿No? Sino van a ser varias etapas. Entonces, si tú lo vislumbras desde el inicio, pues también va a ser menos cansado para ti porque ya sabes que es parte del proceso y que, pues bueno, como decía al inicio de mi respuesta, tendrías que tú primero descartar que no haya sido una mala interpretación de tu parte de lo que quería el cliente. Por eso es importante siempre realizar un brief inicial y que en ese brief se hagan todas las preguntas habidas y por haber de lo que se espera del proyecto. Y pues como les digo, la última etapa que a mí me gusta incorporar, por lo mismo de que sabemos de que no todos los clientes van a tener que tener la obligación de estar sensibilizados con el tipo de diseño o proyecto que tú estés realizando, ¿no? Igual y saben que lo necesitan en su negocio o que lo quieren realizar, pero no saben muy bien cuál es el procedimiento por el cual
tú como diseñador, como artista visual, vas a llevar el proyecto. Entonces, si él está inconforme, por ejemplo, con un color, pues probablemente sea muy útil que cuando tú presentes el proyecto argumentes el por qué está ese color, ¿no? Incluso anteponiéndote o anticipándote un poco a que él tal vez pueda no estar muy a gusto, ¿no? Es decir, bueno, yo escogí el color amarillo, azul, no sé, el que hayas escogido, porque como tú me habías comentado, o usted, depende de cómo se hablen con el cliente, esta parte era importante para ti y este color, ¿no? Y entonces empiezas a argumentar de que no es aleatorio, no es porque a mí me gustó y ya estuvo, ¿no? Sino es un poquito hacer un pitch adecuado para que entonces el cliente también se vaya enamorando desde tu perspectiva sobre el proyecto que tú hiciste, el diseño que tú hiciste. Disculpen porque a veces yo me extiendo mucho, ¿eh? No se preocupe, maestra. Está todo perfecto. Bueno, otra pregunta sería si alguna red social, alguna forma de publicidad es la que le ha traído como más atención a su trabajo. Pues mira, yo un tiempo me encargué de administrar redes sociales, no para mi propio trabajo, sino para la empresa como tal. Y pues depende de las necesidades que se tengan, ¿no? Siempre es muy importante contemplarlo porque luego pensamos que, pues como a todos les funcionan las redes sociales, a todos les funcionan Instagram, Facebook, pues entonces es en donde tenemos que empezar a proyectarnos o empezar a publicitarnos, y en realidad lo que te va a dar la respuesta es tu audiencia, ¿no? Entonces lo primero que tienes que tú pensar es a quién me voy a dirigir, cuáles son las características de mi audiencia, y hay como varias estrategias para hacerlo. La que a mí más me ha gustado es una que se llama Custom Persona, diseño de persona. Y es estar diseñando una persona, entre comillas, falsa, ¿no? Es el perfil de una persona que surge a través de una encuesta o un análisis donde tú identificas a tu público meta, ¿no? Entonces, independientemente que estés hablando como de una marca personal, es decir, tu marca persona, es decir, Oswaldo como, no sé, animador o ilustrador, o Juan como ilustrador o animador igual, ¿a qué tipo de agencias te quieres dirigir? ¿A qué tipo de clientes te quieres dirigir? Y lo mismo con un cliente, ¿no? Si tu cliente es no sé, una zapatería, o si es no sé, una heladería, o un restaurante, o no sé, dependiendo para quién estés trabajando, pues necesitas tú contemplar si esa persona, o sea, ese cliente se vuelve una persona, que tú tienes que identificar a quién se va a dirigir los productos y servicios que está ofreciendo. Si a las personas a las que se está dirigiendo, ¿no? Ya después de que hiciste tu custom persona, ves que nunca se meten a Instagram, pues es absurdo usar Instagram, a pesar de que es una muy buena plataforma y una muy buena red social para hacerlo, ¿no? Entonces, yo lo primero que les diría es identifiquen sus audiencias, identifiquen sus clientes, identifiquen sus usuarios. ¿Cuáles son las características de estos usuarios y de estas audiencias? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿No? Y a partir de eso, entonces ustedes puedan identificar si les conviene más estar utilizando Facebook, Instagram, Pinterest, ¿no? Porque ahorita también hay un boom con el uso de Pinterest como tipo de estrategia de mercado, ¿no? Porque por ahí pues empiezan a usar keywords, ¿no? O palabras clave con las cuales en los buscadores vas a salir de forma orgánica hasta arriba, ¿no? Y no es tanto de que te busquen dentro de Pinterest, no sé, por ahí hay como un rollo bastante interesante detrás del uso de Pinterest, pero antes de decidir qué red, yo les diría, identifiquen a qué audiencia le están hablando. Porque tú muy mono puedes estar en Facebook y tienes un montón de seguidores, pero ninguno de esos seguidores se vuelve ni tu cliente ni te está comprando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus objetivos y cuáles son tus audiencias? Tu objetivo es tener muchos likes, eso te va a ayudar de alguna manera a posicionarte, a vender, ¿no? O no. Entonces, primero, incluso antes de definir sus audiencias, esa pregunta sería, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos con el uso de redes sociales? ¿Vamos a vender? ¿Vamos a darnos a conocer? ¿Vamos a posicionarnos? ¿No? Y a partir de eso, entonces ya puedes tú empezar a tomar decisiones. Porque, por ejemplo, el Pinterest hace un tiempo ya empezó como a
salir, digamos, de foco dentro de las redes sociales, porque precisamente se identificaba como una red social, pero en realidad es un buscador de imágenes, ¿no? Y lo que pasa ahorita en estrategias de mercado con Pinterest es que no se usa Pinterest para generar tráfico en el mismo Pinterest. Se usa Pinterest para generar tráfico en otras redes sociales o en otras páginas, ¿no? Y las páginas, pues, al mismo tiempo, pues, son de venta, ¿no? Y pueden ser páginas personales, que tú generes tu sitio web desde cero, o generes espacios de venta, como en estos que son de Etsy, ¿no? O sea, páginas ya de venta donde necesitas precisamente que mucha gente llegue y vea tu producto y entonces puedas empezar a volverlo redituable. Entonces, no es tanto que si funcionan o no las redes sociales para promocionarte. Creo que son herramientas muy útiles y las usas de la manera adecuada. Es como usar un lápiz de color o un lápiz de grafito, ¿no? Pues los dos son muy útiles, son herramientas, pero si los combinas y si primero haces un boceto de lápiz grafito y no mides la cantidad de grafito y encima quieres pintar con plumón o con lápiz de color, pues se va a manchar tu dibujo, ¿no? Entonces primero tienes que pensar cuáles son los resultados que quieres tener para entonces usar esas herramientas y lograr los resultados. Entonces, sí, también me ha pasado que ha habido personas que llegan conmigo y me dicen, ay, es que, ¿sabes qué? Necesito un como administrador de mis redes sociales, un administrador de Facebook y quiero una página y ¿no? Entonces, mi primer objetivo siempre es, como diseñadora, siempre es preguntarles cuál es la necesidad de su red social. ¿Por qué crees que necesitas esa red social? ¿No? Y ya si me dicen, por ejemplo, y este ejemplo también lo pongo porque o sea, es muy común pensar que como Facebook es el boom, bueno, ahorita ya es Instagram es el boom, ¿no? Y siempre va a haber una red social que es el boom en ventas, pues entonces tengo que existir ahí si estoy vendiendo algo, pero muchas veces no. Igual y tú estás vendiendo, no sé, cinturones de piel, por decir algo, y tú crees que te va a solucionar la vida tener un Facebook, pero igual y tal vez no, ¿no? Igual y tal vez te hace falta tener o una página o una estrategia en venta a través de WhatsApp, por ejemplo, o no sé, igual y hay otra estrategia que te funcione mejor porque tu tipo de producto es el que te va a ir dando como precisamente esas pautas, ¿no? O sea, y nuevamente, pues, ¿quién lo va a usar? ¿Quién te compra? ¿Quién es tu público meta al cual te vas a dirigir? Entonces, el uso de las redes sociales sí es muy útil, son herramientas que actualmente se pueden utilizar de forma muy diversa y son muy versátiles, pero no todas las redes sociales son para todos los productos ni para todos los clientes, ¿no? Entonces necesitas primero definir tus objetivos y las audiencias a las que te vas a dirigir para entonces definir si tú estás en todas las redes sociales, que es un gasto de energía y un gasto de tiempo que a veces vale la pena invertir, o mejor escoges de forma muy puntual en qué red social sí y en qué red social no, ¿no? Por ejemplo, entre todas las redes sociales, tal vez si lo que tú estás generando y produciendo son contenidos multimedia, pues obviamente pues, contempla entre Vimeo y YouTube, ¿no? Pero incluso entre esas dos, pues va a haber diferencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de existir en esa red? ¿Quieres que se monetice? Ah, bueno, pues entonces probablemente te convenga más YouTube, ¿no? ¿Y qué tipo de monetización estás buscando? ¿No? Entonces, si la monetización es por el número de seguidores, ¿no? Y de contenido, probablemente tengas que generar una estrategia de publicación de 2 publicaciones a la semana, que tengan ciertas características entre ellas, una narrativa dentro de esa publicación, ¿no? Y lo mismo pasa en Instagram, necesitas tener una narrativa, ¿no? Si no tienes una narrativa clara, pues igual es poco probable que empieces a jalar más seguidores más allá de tu grupo o de tu círculo, ¿no? De tu burbuja de amigos. Porque es muy común que empiezas a sacar tal vez un proyecto en Instagram y empiezas a jalar, pues no sé, entre promedio casi todas las personas tienen de 200 a 500 seguidores, ¿no? O amigos en Facebook, bueno, amigos entre comillas, ¿no? De agregados, por decirlo así, ¿no?
Entonces tú sacas un proyecto y pues tus primeros seguidores siempre van a ser tus amigos, ¿no? Entonces empiezas a crecer y ya tienes 500 y dices, ay, sí, voy muy bien, pero pues los datos duros son que no vas muy bien, porque es tu mamá, tus amigos, tus cuates de primaria, y es como, ¿realmente ellos te van a pagar? ¿Realmente ellos te van a comprar? ¿O solamente lo hacen por ser cuates, ¿no? Entonces tú no quieres llegarle a tu mamá, no le quieres llegar a tu tío, tú quieres llegarle a ese desconocido, y entonces tienes que conocer a ese desconocido que te va a comprar, ¿no? Y que te va a seguir o que te va a contratar o que va a ser tu cliente. Entonces, nuevamente, llegamos al punto que ya he comentado, ¿no? Necesitas conocer tus objetivos, tus audiencias y a partir de eso generar estrategias. Y las estrategias se van desde escoger una buena red social hasta identificar qué narrativa puede ser la óptima para vender. Actualmente, por ejemplo, este concepto de storytelling, ¿no? Que está asociado más con la animación, con la creación de proyectos narrativos, pues está migrando a la parte de la mercadotecnia. Y no porque antes no existiera, siempre ha existido un storytelling en la mercadotecnia, solamente que antes no se le llamaba como tal, ¿no? ¿Y qué implica que ahora sí se le llame el storytelling en la mercadotecnia o en un producto? Pues que los procedimientos, las metodologías o las estrategias que se usa para desarrollar esa narrativa, pues están migrando del mundo cinematográfico, ¿no? Entonces, todas estas herramientas o procedimientos y metodologías con los cuales tú generas un corto animado o el storytelling de un personaje, pues se va a migrar a un producto. No está de a gratis, que seguramente les ha tocado encontrarse publicidad en redes sociales, donde está el video todo motivacional y estás llorando porque el perrito está muerto o algo así, y al final General Electric, ¿no? Y es como, pues, ¿qué tiene que estar viendo? O sea, una historia así vendiendo refris, ¿no? O no sé, lo que sea. Entonces, pues porque precisamente las metodologías del storytelling en la venta o en la mercadotecnia, pues está migrando de este mundo narrativo cinematográfico, ¿no? Entonces, eso también pasa en las redes sociales. Tú tienes una narrativa y sabes que primero tienes que contemplar a quién le estás hablando para poder empezar a hablar de un producto o un servicio y saber si vas a estar dándole administración a tus publicaciones, no sé, porque también las horas en las que publicas son importantes, ¿no? Entonces, si tú conoces a quién le vas a hablar, pues sabes si le puedes estar bombardeando tu información a las 10 de la mañana un lunes o preferiblemente de 8, 9, 10 de la noche un jueves, ¿no? Entonces, depende a quién le estás hablando y quiénes son tus usuarios. A pesar de que también existen como parámetros en diferentes redes sociales, ¿no? O sea, el boom, creo, de Instagram y Facebook son los días jueves, precisamente en la noche. Pero ¿a quiénes están haciendo uso de esa red en esa hora? ¿No? ¿Coincide con el público al que le vas a hablar? Porque igual y puedes lanzarlo en un horario que no es el boom de esa red, pero sabes que tu usuario sí se conecta a esa hora, ¿no? Porque entonces ahí ya puedes hablar de, pues es que son amas de casa, o pues es que son adolescentes, pues es que son jóvenes, o es que son godines y a esa hora salen, o están en la oficina y están ahí, ¿no? En lo que no sé, el jefe se va, o no sé, ¿no? Depende, tienes que conocer en qué momento sacar tu información de forma oportuna. Y si no lo conoces, también hay herramientas y estrategias para hacerlo, ¿no? Donde entonces, pues vamos a lanzarnos así y entonces vamos a hacer pruebas y vamos primero en una semana a estar lanzando información en la mañana, tarde y en la noche. Bueno, y después de un mes, ¿en qué horario fue el mejor para nosotros? No, pues es que tuvimos mayores respuestas y todo en tal horario. Y entonces ya conoces a tus audiencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy apoyando a un chavo que está sacando un proyecto justo de, es como un tipo podcast, ¿no? Que va a sacar y que va a tener sus redes sociales y que va a dar información sobre Tequisquiapan, ¿no? Entonces, él tiene como una visión de la identidad de su podcast, pero no tiene mucha idea de los contenidos. Y le digo, pues es que si tienes idea a quién le quieres hablar y tienes idea de un poco como la identidad que quieres que tenga como el podcast, pues podemos dejar que la audiencia dicte los contenidos. ¿Cómo? Pues con dinámicas en las redes sociales que tú ya identificaste que quieres manejar, ¿no? Y entonces es cuando vienen este tipo de dinámicas de encuestas en Instagram y Facebook, ¿sabes? ¿No? Así de, ¿prefieres o prefieres A o B, ¿no?
¿Y cuál es tu opinión, no? Entonces ya no eres tú el que está dictando la información. Estás dejando que tu espectador te vaya guiando para ver qué es lo que le interesa y entonces dices, órale, ya, te interesa A, B y C. Entonces yo puedo hablarte de A, B y C porque sí sé de ese tema o sí lo manejo y entonces ya empiezas a generar una estructura. Entonces hay muchas formas de generar como tu estrategia en redes sociales, pero ninguna puede existir si tú no identificas cuáles son tus objetivos para la existencia en esas mismas redes sociales. Ok. Y nuevamente, yo me tiendo a extender, así que si tienen algún tiempo determinado me dicen y ya me voy regulando yo un poco más. No, el tiempo es... No te preocupes. Ok. Bueno, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se maneja en los plazos en la ejecución de muchos proyectos al mismo tiempo? Híjole, ese es un reto muy grande. Ahorita acabo de descubrir una aplicación que les puede servir mucho con eso. Y es como parecida a estas de Monday y así, pero es gratuita y me parece mucho más intuitiva. Igual y hasta ya la conocen. Sí, es que estoy viendo si... Ajá. Es esta. No sé si la ubican. Déjenme les busco la página. El caso es que te da también un como plugin para los bueno, en específico, no sé si exista para Opera o Firefox. Yo uso Google Chrome y Safari. Para Safari no hay, pero para Google Chrome sí, esa es la página. Y ahí te puedes ir administrando, entonces se vuelven carpetas donde tú tienes carpetas por cada proyecto, pero cada carpeta puede tener a su vez pues diferentes temas, ¿no? Y esos temas los puedes volver en eventos por realizar o ejecutar. Puedes trabajarlos de forma individual o por equipos. Entonces, te permite, por ejemplo, yo soy muy obsesiva en mis mood boards o referencias, ¿no? Y estar como juntando información. Y antes yo era un lío porque yo tenía capturas de pantalla en mi como escritorio, más información y notas que hago en mi celular, más yo uso mucho Instagram y Pinterest para hacer como guardar y así, ¿no? Referencias, proveedores o situaciones así. Entonces, todo estaba en 1000 lados, ¿no? Entonces apenas acabo de descubrir ClickUp y dije, wow, qué maravilla, porque yo puedo estar tomando capturas, pero esa captura se va directo a la carpeta que es, ¿no? Entonces es como estructura, o sea, la estructura que tú ya tienes mental del proyecto, puedes derivarla en esa aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar hablando ahorita con ustedes y con el plugin que tiene para Chrome, se vuelve como encima, digamos, de la pantalla. Entonces yo puedo hacer notas específicamente del tema que estemos hablando, o si yo estoy con un cliente, puedo hacer, ¿no?, una videollamada y entonces de lo que no sé, por ejemplo, si hice un video de esa conferencia que hice con el cliente, lo puedo guardar específicamente en esa carpeta. Entonces ya cuando yo me siento a trabajar, pues ya no estoy brincando de 1000 páginas, porque además yo soy muy dispersa y me distraigo, ¿no? Sino ya lo tengo ¿no? Estoy en la carpeta de este cliente, de este proyecto y ya no me distraigo, ¿no? Ya es aquí tengo las referencias de este proyecto, puedo estar escuchando el video de lo que estuvimos hablando mientras estuvimos trabajando y ya me pongo a trabajar en eso. Pero sí es un reto, ¿no? Y esto que les digo, pues ahorita yo lo encontré que me empieza a ser útil a mí, pero no a todos les es útil estas aplicaciones, ¿no? Antes de yo llegar a ClickUp, ¿no? Así, desde las como agendas virtuales hasta agendas físicas, post-its, los post-its en mi computadora, he pasado por muchas cosas. Y apenas la descubrí y dije, wow, qué maravilla, ¿por qué no había llegado a mi vida antes? Pero sí es importante ser organizado y para ser organizado primero tienes que conocerte a ti. Y si estás trabajando en equipo, tienes que conocer una forma adecuada de comunicación en el equipo, porque no todo es para todos. Y si partimos de eso, primero tenemos que conocernos a nosotros y saber qué sí funciona para nosotros y qué no. Y ser como muy sinceros, ¿no? O sea, si no eres sincero y piensas, es que yo soy muy distraída, ¿no?
Yo además me considero una persona disléxica, ¿no? Entonces tengo como un montón de situaciones en mi cabeza y puedo estar pensando en varias al mismo tiempo, pero tengo que poner atención, ¿no? Entonces a mí sí me funciona mucho, por ejemplo, cuando en la computadora le pongo como que abarque toda la pantalla para no estar viendo de que de repente me salen notificaciones o ya me distraje con otra cosa, ¿no? Para mí es útil usar música, ¿no? Y poderme concentrar. Entonces, en esa hora que definí para este proyecto, pues esa hora es la que voy a ocupar. No puedo usar más porque tengo otros proyectos que atender, ¿no? Tengo clases que dar, tengo tareas que evaluar, ¿no? Y además, pues, vida personal, ¿no? Entonces, es bien complicado, ¿no? Y yo creo que es el coco de todos, de todo el mundo, ¿no? Por eso los memes, ¿no? Que ahorita salen de yo intentando tener vida social, ¿no? Los ojerosos ahí. Pues sí, o sea, es un reto y que todos los días es estar como viendo qué me funciona. No, para mí no ha sido como algo lineal. Apenas les digo, descubrí esta, espero que sea ya la definitiva, por lo menos que se quede un buen rato. Pero sí es difícil lidiar con tantos trabajos al mismo tiempo y a veces también yo creo que es importante aprender a decir que no. Yo lidié mucho con eso, ¿no? Yo al principio era como, sí, a todo, yo puedo todo, ¿no? Y después estaba yo toda estresada. Sí llegué a enfermarme, ¿no? Por no aprender a decir que no, ¿no? Entonces, sí es importante y sí les digo, empiecen a escoger bien qué sí pueden hacer y qué no, porque hay proyectos que podemos hacer, que tal vez nos van a dejar mucho dinero o no sé, ¿no? Vamos a tener alguna satisfacción por hacerlo. Entonces ustedes van a tener que llegar al momento de decir, ok, eso sí me va a dejar dinero, pero es mucho tiempo invertido, no es algo en lo cual yo me quiero especializar y por más dinero que me esté dejando, si no es algo en lo que yo me quiero especializar, pues prefiero por el momento decir, oye, ¿sabes qué? No, gracias, y me voy a enfocar en esto que es en donde yo me quiero especializar y tal vez ahorita pues voy a ganar 3 pesos, pero voy a ir picando piedra y en estos proyectos y ya quizá en mi quinto cliente ya voy a tener un cliente de lo que yo me quiero especializar, donde sí voy a estar ganando lo que yo quiero. Entonces, mi recomendación es 1, aprendan a decir que no, aprendan a escoger bien sus batallas. 2, es inevitable de momento o por momentos entrar como en una desorganización. Entonces, que no cunda el pánico, nada más respiren, vean qué es lo que ya se está saliendo de fecha, sean muy sinceros con ustedes, con su equipo y con sus clientes. Y digo, va a haber de todo, ¿no? Va a haber clientes a los cuales tú llegues y les digas, oye, ¿sabes qué? Me surgieron pendientes, no pude hacer esto y esto, y necesito una semana más, un mes más, no sé, dependiendo del tipo de proyecto. Habrá clientes muy comprensivos que les digan, ok, está bien, no hay problema, nos ajustamos. Y habrá otros que digan, no, ¿sabes qué? Es que ya me urgía y pues me voy con alguien más, ¿no? Entonces, son aprendizajes, ¿no? Y entonces en eso, pues tú vas también para contigo y con tu propio equipo, desde el inicio decir, no, ya saben que aquí necesitamos por lo menos, desde el inicio decirle al cliente que necesitamos, no sé, por ejemplo, si la vez pasada dieron una semana, ahora le dicen que 3 semanas, ¿no? Porque ya saben que necesitan un colchón, a pesar de que ustedes saben que tal vez lo pueden terminar en una semana, pues mejor desde el inicio le dicen que 3 para el colchón de cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y es diferente llegar con un cliente a decir, oye, lo resolvimos antes, aquí está, que sigue, a decirle, oye, perdón, necesito una semana más. Y es algo muy complicado. Yo a la fecha sigo teniendo situaciones en donde se me rebosan y me rebasan y pues ni modo, ¿no? O sea, la última instancia es platicarlo y dialogarlo y organizarse nuevamente y empezar nuevamente con los pendientes. Pero sí les sugiero que encuentren un canal de comunicación si van a trabajar en equipo que funcione a todos. Si es WhatsApp, pues que sea WhatsApp, si es Facebook, que sea Facebook, pero que todos puedan estar de acuerdo con ese canal de comunicación. Si es de forma individual, porque dentro de un equipo también tú tienes que tener tu organización individual, ¿no? Entonces necesitan que se conozcan a ustedes mismos, porque si no se conocen a ustedes mismos, no hay forma de saber si te va a servir las alarmas en el celular o si te va a servir el ClickUp o el Monday, ¿no? Necesitas conocerte. Entonces, para conocerte, pues tienes que probar, ¿no? Y si no pruebas, pues no hay forma. Entonces, prueben formas de organizar.
si ustedes son muy visuales, pues igual ponerse post-its en todos lados, no sé, ¿no? Ahí ya es donde ustedes necesitan encontrar una dinámica y sobre todo si nunca han sido como muy disciplinados o constantes en algo, sí es necesario que encuentren una forma de ser constante, disciplinado y levantarse temprano. No a todos les gusta, muchos somos nocturnos, ¿no? Y entonces es como me desvelo y procrastino y al final lo hago, pero no es saludable, entonces sí, manténganse activos desde temprano, comer bien, eso se van a reír, pero la verdad es que yo descubrí que si tienes una buena, es que es de esas cosas que te dice tu mamá, tu papá, y dices, sí, ¿no? Nunca haces caso a nadie, ¿no? Porque uno es joven y YOLO, ¿no? Yo lo puedo todo. Pero no, realmente tu cerebro tiene procesos cognitivos diferentes en la mañana, todo tu cuerpo tiene procesos distintos en la mañana que en la noche. Entonces, si no comes bien, vas a estar desconectado de lo que estás haciendo, tu proceso cognitivo se va a salir de órbita y entonces tu proceso creativo no va a salir bien. Y es cuando dices, es que estoy, ¿cómo dicen? Así de, pues bueno, ¿no? Que no estoy inspirado, ¿no? O cosas así. Es como, no, pues es que no estás hidratado, ¿no? O sea, tu cerebro le hace falta agua y por eso no piensa las soluciones que necesita en ese momento que tú quieres, ¿no? Entonces, ve y cómete un mango, ve y cómete un chocolate, toma agua, salte a caminar y regresa, ¿no? Porque si no tienen buenas como disciplina también en cómo se están sintiendo ustedes, ¿no? Cómo es sentirse deshidratados, porque uno no se da cuenta, pero en realidad lo que pasa es que no es que tengas sueño, es que no tienes agua en tu sistema, entonces tu sistema está así como entrando en un sobrecalentamiento y lo podemos entender de nuestra computadora, ¿no? Ay, sí, pobrecita, y ya le compramos un ventilador nuevo y nada, y la computadora está perfecta, pero nosotros estamos ahí todos mal, sin comer, ¿no? Entonces, tengan buenos hábitos, encuentren una forma de comunicarse, sean sinceros con ustedes mismos y prueben todas las estrategias posibles para llevar un control de fechas y de organización de proyectos y de temas. Esa sería mi recomendación. Gracias. Okay. Tengo una pregunta. No sé si sea un poco controversial o no, pero ¿qué diferencia tiene alguien que hace trabajos pero que tiene un título en diseño gráfico o en animación o en algo similar con respecto a alguien que lo hace sin algún título o sin algún curso o de esa manera? A mí me encantan las preguntas controversiales, así que no tengan reparo. Mira, yo en mi experiencia, esa es una pregunta que todos se hacen, ¿no? O sea, incluso cuando lo estás estudiando, incluso cuando ya tienes un título, es como, ay, ¿qué diferencia hace, no? Pero yo te voy a decir que la diferencia está en que cuando tú estudias una carrera de forma profesional, puedes socializar la información. Y el proceso de aprendizaje es muy diferente. Las experiencias a las cuales te topas son diferentes. Entonces, el servicio que tú puedes llegar a ofrecer es mucho más completo. No tan solo porque tal vez en los procesos, ¿no?, los conozcas o no, sino porque de alguna manera tú estuviste confrontándote a diferentes retos de diferente índole con diferentes cabezas. Cuando nosotros estamos en una escuela, ¿no?, yo puedo estar resolviendo, incluso, por ejemplo, ¿no?, voy a poner 2 ejemplos. Cuando tú estás de forma individual y no estás en una escuela y ves tutoriales, puedes entender el procedimiento de las cosas y puedes resolver proyectos y puedes tener clientes sin problema, ¿no? Y hay personas que incluso nacen con una habilidad y un talento en ciertas áreas en particular que dices, wow, ¿no? O sea, ni porque yo me tarde 80 años estudiando eso, puedo lograr hacer algo así, ¿no? Pero llega un punto, llega un límite, todos tenemos un límite, no importa cuántos talentos tengamos y habilidades, ¿no? Entonces, la forma en la cual puedes extender esos límites siempre va a ser socializando la información, ¿no? Es cuando tú lo compartes con alguien más y ese alguien más te dice, es que yo lo solucioné de esta otra manera, ¿no? ¿Y qué pasa en las escuelas? Las escuelas nos permiten hacer eso, nos permiten confrontarnos con nosotros mismos, nos permiten confrontarnos con ideas que no queremos, con otras que sí. Y
pues esta parte como de la escolarización te permite también o te obliga a veces estar en temas que tal vez tú de forma voluntaria no buscarías, ¿no? Siempre, igual, en mi experiencia que he tenido también como docente, siempre surge esa duda y siempre surge es que esta materia la odio, ¿no? No voy a volver a hablar de esta materia nunca más, no sé para qué me sirve. Y digo, es diferente cuando estamos en una formación básica, ¿no? Donde todavía no escogemos un área de interés, a cuando ya estamos en un área de interés universitario. Porque por más que, por ejemplo, en su carrera, ¿no? De animación, podrá haber algunos de aquí que les gusta el área de ilustración y quiere especializarse en el art concept y en esa área. Pero habrá otros que aquí mismo digan, guácala, ¿no? No quiero volver a hablar de ilustración, yo quiero meterme en el rollo de realidad aumentada y programar y todo interactivo, ¿no? Y es natural eso. Pero cuando tú tienes una formación global, profesionalizante, tienes que conocer las demás áreas, aunque tú no te especialices en eso. Entonces, una formación profesional, entre comillas, te obliga de cierta manera a que te confrontes esas áreas, a que las conozcas, ¿no? Y entonces al rato, tú Alex, o tú Guillermo, o Juan, Osvaldo, Fernando, van a ser directores de un área y van a dirigir a aquella persona que se especializa en Art Concept. Pero ¿cómo vas a dirigir a alguien sobre un tema que tú no conoces? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos, ¿no? Y nos profesionalizamos en un tema? Pues que nosotros socializamos esos temas y que además pues podemos tener como esa exploración de áreas en las cuales de forma autónoma probablemente no me involucré, ¿no? Porque no me interesaba, porque pues es como algo mucho más libre. Entonces esas son las dos principales diferencias que yo encuentro. No quiero decir con esto que no haya excepciones, igual hay un genio por ahí en el mundo, ¿no? Que lo hace de forma muy autónoma, ¿no? Y pasa, ¿no? Pasa mucho y en la historia del arte y en la historia de la tecnología, pues podemos encontrar personalidades así, pero son excepciones, ¿no? Y esas excepciones te puedo apostar, por lo menos de momento, o por lo que yo he leído y por lo que yo he visto y vivido y preguntado a otros, que esa excepción, de forma autónoma, en algún momento socializó la información. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, es muy importante porque nosotros tendemos a resolver los problemas o darle solución a situaciones de acuerdo a nuestra propia experiencia, a nuestra propia vida, ¿no? Entonces vivimos como en ciertas burbujas de esto se soluciona así y esto se hace así, hasta que llega alguien y te dice, mira, yo lo resolví de esta manera y que tú nunca te hubieras pensado, imaginado que se pudo haber resuelto así, ¿no? Entonces, para llegar a ser innovador y llegar a esos puntos de quiebre en el cual estás torciendo la información de otra manera, necesitas socializar la información. Yo incluso podría decirte que tal vez a futuro la universidad tendrá que repensarse, las escuelas tendrán que repensarse, porque el mismo sistema ahorita le hace falta todavía aportar muchas otras maneras de socializar esta información, porque llega a sus límites, como nosotros tenemos ciertos límites, ¿no? Las instituciones también las tienen. Y en mi modo muy personal, yo creo que todavía como institución escolar, desde es como escolaridad básica a la profesional, le hace falta mucho por innovar y le hace falta mucho por mejorar. Pero, ¿qué diferencia hay entre que yo estudie y tengo un título y no? Pues eso es lo que yo te puedo decir, ¿no? O sea, la oportunidad que tú tienes de explorar en temas, explorar en procesos, metodologías y como la socialización de lo aprendido, que de forma autónoma, individual, no se da, ¿no? Y es muy diferente, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo ahorita en pandemia, siento que lo he como confirmado todavía más. Es muy diferente según un tutorial, ¿no? Incluso en las materias como tecnológicas, ¿no? De sigues un tutorial, te vas de A, B y C, y entonces tú haces A, B y C, entonces te vuelves experto en hacer A, B y C, pero no tienes una como autonomía en el uso de esa tecnología. Te volviste experto en hacer A, B y C porque eso es lo que te permitía hacer el tutorial. Entonces, cuando estás en una clase, lo que se busca, o por lo menos en mi filosofía de la parte docente,
es que el alumno encuentre una autonomía en ese sentido. O sea, a mí no me interesa que sepan ir de A a C. Yo quiero que entiendan por qué lo resolví así, para que entonces el día que yo les pida váyanse de B a Z y de Z a A, puedan hacerlo de forma autónoma y sin depender de un tutorial o de un maestro, ¿no? Y a veces, cuando tienes una formación individual, pues dependes de esa información particular, ¿no? Y esa información particular, pues no está abierta a un análisis, ¿no? No está abierta a un cuestionamiento, a profundizar en la información. Se queda en, pues ya resolví la herramienta A y la B y la C, ¿no? Y realmente cuando se vuelven útiles esos tutoriales es cuando las socializas nuevamente, ¿no? Entonces, igual puede haber alguien, no quiero decir que no, para ya resumir, que sin un título y sin un proceso escolarizado, pues llegue a socializar esa información que ha obtenido tal vez por tutoriales de forma autónoma o explorando, pero pues también depende mucho de las habilidades propias de ese individuo, ¿no? De las experiencias vividas, de las incluso posibilidades económicas y tecnológicas que tenga a su alcance. Y yo creo que el sistema escolar lo que hace es darle una plataforma, por lo menos en la pública, una plataforma que tenga un alcance a cualquier tipo de persona que entre, ¿no? No importa cuáles sean sus condiciones. Y entonces, aquella persona que de forma individual ya tenía habilidades para socializar y todo, pues acá en una plataforma estable donde le están acercando la información, donde se está como incentivando esa socialización, pues va a ser un boost como si le echaras una menta a una Coca-Cola, ¿no? Y para aquellas que les costaba más trabajo, pues entonces van a encontrar un mundo nuevo que no tenían idea y que por ahí van a encontrar, ¿no? Y hay personas que incluso con todo y título, ¿no? Pues no más no, ¿no? Y entonces, y lo digo porque también, ¿no? Hay personas que tienen hasta postdoctorados, quiere, ¿no? Pero tal vez no han cachado la forma adecuada de que ese título, que esas enseñanzas o que esa información se vean reflejadas tanto en su vida personal como en su vida profesional. Entonces ahí tendríamos que ya hablar tal vez de otros temas y que también serían igual de controversiales como la misma pregunta, ¿no? Y dependería mucho de la postura de cada quien. Pero a mí lo que se me hace muy enriquecedor es justo debatir sobre esos temas, ¿no? Ponerlos en la mesa, platicarlos, ver por qué si no, hasta dónde, hasta qué punto sí, porque en ese momento de diálogo, en ese momento de debate es cuando uno encuentra el sentido de ser de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y entonces el día que te toque otra vez sentarte a ver una clase de algo en donde tú no te quieres especializar, ya dices, bueno, es temporal, bueno, voy a aprender de esto, no para especializarme en esto, sino para que tal vez al día siguiente, cuando yo esté en un trabajo de tal o cual característica, pueda ponerme a platicar como cuates con el de sistemas, ¿no? Y yo sepa que él tiene la capacidad de hacer A, B y C, aunque yo no quiera hacerlo, ni lo voy a hacer, pero pues puedo estar en un equipo de trabajo entendiendo esos lenguajes, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya le encuentras un sentido más de ser, ¿no? Y tal vez ya sentándote en esa clase ya no va a ser como, híjole, yo voy a ser el mejor y voy a sacar 10. Es como, pues no es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es entender este tema, entender qué onda con este rollo para que sea útil más adelante. Y ya después, en las materias que tal vez son mi hit, pues ahí sí, ¿no? Darle el 100 y el 200%. Y es válido, ¿no? Cada quien creo se puede administrar. El asunto es que también, igual en otras pláticas con otros estudiantes, es este rollo como social, ¿no? De no solamente ser bueno, sino ser el mejor, ¿no? Es como una competencia ahí que se nos ha estado como inculcando de competencia todo el tiempo, tienes que ser el mejor en todo, tienes que sobresalir y además ahora, y yo les decía que voy a sonar muy antigua con esto, pero a mí me tocó pues ver tele abierta, el Canal 5, esperarme 1000 meses a ver el final de Dragon Ball porque siempre regresaba al principio, yo no tenía control de eso, ¿no? Pero ustedes crecieron ya con la posibilidad de meterse a dragonball.com y ver la serie de inicio a fin, sin comerciales, sin que te esté regresando al primer capítulo, ¿no? Entonces, esa forma en la cual tú consumes información, esperas que así va a ser la universidad, ¿no?
Y entonces ya entras con el chip de, esto ya me aburrió, quiero cambiarle. Pues no, ¿sabes? O sea, no puedes cambiarle porque estás en una clase, sentado en una butaca y tienes que socializar con la información de otra forma, ¿no? No como ahora en la tecnología puedes hacerlo, ¿no? De que estoy en Netflix, híjole, este programa ya me aburrió, mejor lo dejo en pausa y me cambio a otro. Antes eso no se podía, ¿no? Pero ahora sí, y más, y todo lo que viene, ¿no? Entonces, ya está en ¿cómo se llama esta de Black Mirror, ¿no? Donde tú elegías el final, ¿no? Y ese tipo de detalles. O sea, tienes ya la posibilidad de cambiar o consumir información tan a tu medida que esperas que en tu mundo profesional sea igual. Pero nos olvidamos que somos humanos, sociales, y que incluso todos los productos que nosotros podamos producir o servicios van a impactar en otras personas de carne y hueso con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que ya me fui un poco por las ramas, pero creo que eso es lo que yo he encontrado de diferencia entre alguien que de forma autónoma está trabajando o ofreciendo un servicio profesional a alguien que sí ha tenido como una formación académica, ¿no? O escolarizada. Y que digo, no es garantía, ¿no? Nuevamente, porque ya vimos que también hay personas que por más que tengan 1000 títulos, pues igual no socializaron mucho, ¿no? No han tenido como, o no se ve reflejado en el servicio que ofrecen o en el producto, ¿no? Entonces, no es ni garantía ni una ni la otra, pero yo creo que las oportunidades que te ofrece una y la otra las puedes identificar de esa manera y entonces ya tú complementar tu educación profesional de forma paralela con autónomo y viceversa, ¿no? Tal vez tú ya tienes una formación autónoma y tal vez uno u otro curso, ¿no? Y te vas nutriendo y en esos cursos ya socializas y esto que estudiaste lo potencializas. Ese es otro camino que también es válido, ¿no? Y también yo siempre les digo, o sea, si tú no estás como a gusto y cómodo con el sistema escolarizado universitario, creo que existen muchos otros caminos a los cuales tú puedes ingresar, nada más tienes que conocerlos y ver cuál te funciona mejor. Pero pues sí, ¿no? O sea, vaya, es que todo generalmente lo tienden a resumir entre existe un papel y no un papel, pero yo no creo que sea así, ¿no? O sea, yo creo que detrás de ese papel pues existe pues, todo un mundo de retos, ¿no? Y detrás de no tener un papel, pues igual, ¿no? O sea, existe todo un mundo de retos, ¿no? Y de plataformas a las cuales tú tuviste acceso o no. Y ya, para no extenderme, ahí lo dejaría. No se preocupe, maestro, muchas gracias. Y otra pregunta sería, bueno, lo que pasó ahorita con el concurso de la SEP, ¿qué opinas sobre que paguen con exposición? Pues mira, dentro de la historia del mundo institucional y de los concursos de proyectos artísticos, es algo que no me sorprende, o sea, es algo que ha pasado, no es la primera vez que pasa, es el más mediatizado, sí, pero la SEP lleva haciendo eso desde hace muchos años, y no nada más la SEP, ¿no? Incluso a veces CONACYT, ¿no? Pero bueno, ya en CONACYT hay como muchas otras situaciones, ¿no? Y otros momentos en los cuales hay becas y hay como de por medio otros procesos. Yo de entrada creo que no es lo que se debe hacer, no es algo que harían con un médico, no es algo que harían con otras profesiones, pero es algo que es muy normalizado, ¿no? Entonces, antes de hablar de la SEP, yo creo que tendríamos que hablar del posicionamiento social que tienen ciertas profesiones artísticas y humanas, ¿no? Bueno, en el ámbito humanístico. Y por qué se desvalorizan, ¿no? Y por qué llegan a ese punto, ¿cómo decirlo? Como una percepción social de los beneficios que te puede dar como una profesión. Y sí creo que tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De que muchas veces no se entiende o no se comprende la diferencia entre que un niño con talento de 3 años pueda dibujar súper cool a alguien que estudió toda una profesión para ser ilustrador profesional, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la ilustración es una habilidad del ser humano, ¿no? Independientemente si la estudias o no. O sea,
Hay personas que desde bebés agarran su crayón y están rayando las paredes y dependiendo de cómo su familia respondió a eso, es que se vio más motivado y entonces tuvo interés y de forma autónoma precisamente empieza a dibujar súper cool y increíble. Y otra persona que igual y no tuvo esa formación desde su casa, pero se mete a una carrera y quiere ser ilustrador y le cuesta trabajo y está estudiando y estudiando y estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de un ilustrador innato a uno que tal vez de forma más profesionalizante tiene como el objetivo, ¿no? Pues ahí yo rescataría todas las preguntas que me están haciendo, ¿no? Donde necesitas tener un objetivo muy claro, donde tienes que tener una narrativa, donde tienes que tener estrategias, donde tienes que ver si el impacto de lo que estás realizando es social, económico, de entretenimiento, ¿no? Todo ese tipo de detalles, pues hace la diferencia. Y esa parte, pues hay que resaltarla y hay que rescatar también la forma en la cual como profesionistas, como recuperamos, ¿no? Y una forma también es sensibilizando también a nuestros clientes, como la primera pregunta que me hacían, ¿no? Pues igual, ¿qué tal si no le gustó su diseño o su producto o su proyecto a su cliente, ¿no? Bueno, pues primero tendríamos que ver por qué no le gustó, ¿no? Y hacer preguntas. Y entonces empezar a sensibilizar también sobre lo que se está consumiendo. Entonces, para no hacerlo más largo, yo creo que el epicentro del problema no está en que la CEP haga una convocatoria en la que dé de premio una exposición. Yo creo que está en que socialmente hay profesiones que hace falta identificar su valor esencial, ¿no? Como ser ilustrador, ¿no? Porque entonces es como, pues cualquiera puede ser ilustrador y te voy a premiar exponiéndolo, ¿no? De entrada, pues es una falta de valor en ese sentido. Ahora, ¿quién está detrás de esas convocatorias? ¿Quién está detrás, no? ¿Y qué intereses tienen? ¿No? Y por qué resuelven las cosas de esa manera, ¿no? De ese modo. Entonces, no sé, yo creo que más bien es una situación social, cultural, y que como profesionistas justo estamos en la plataforma adecuada para poderla como cambiar, ¿no? O sea, cambiar esa narrativa, cambiar esa perspectiva que se tiene sobre la misma carrera, sobre la misma profesión. Y que actualmente ese caso en particular haya sido tan mediatizado, pues también ayuda un poco, ¿no? Ayuda un poco porque entonces ya surge esta iniciativa de vamos a hacer portadas todos, ¿no? Aunque sean meme portadas, ¿no? Y entonces, no sé, ahí tendríamos que tal vez dejar que la historia hable un poco porque también a mí me ha hecho cuestionarme, bueno, y ahora que todos están haciendo meme portadas, ¿hasta qué punto se va a diferenciar entre una portada profesional y una que no lo es, ¿no? Porque entonces si todos estamos haciendo meme portadas, entonces todos podemos hacer ilustración, ¿no? Son preguntas que se me surgen de repente, ¿no? Y que yo creo que la historia es la que habla, ¿no? O sea, hasta que pasan el siguiente año y volteamos atrás, decimos, no, pues es que esto se salió de control o esto sí funcionó y ahora realmente las personas están valorando el labor profesional de un ilustrador o su aportación social, ¿no? Por ahí había una frasecilla donde como este tipo, no me acuerdo exactamente cómo era, luego se las busco, pero a mí me gusta mucho porque habla del valor social justo que tienen cada una de las profesiones. Y por lo general se le da importancia a la ingeniería, a los médicos, a los químicos, ¿no? Y hacen siempre estas bromas de, bueno, un apocalipsis zombie, ¿no? ¿Qué vas a estar vendiendo playeras? ¿Qué vas a estar diseñando? ¿No? ¿Tú qué vas a hacer, no? Si no eres ni médico, ni químico, ni ingeniero, ¿no? Y siempre es como, pues sí, es que como médicos y como ingenieros, ¿no? Hacemos que todo el mundo exista, ¿no? Pero yo creo, y bueno, en la frase va ahí donde las artes y las humanidades y la sociología y todas las filosofías detrás pues hacen que la vida tenga sentido, ¿no? Y es donde empieza a ver como también estos ejemplos donde, bueno, y todos esos médicos y químicos y ingenieros, ¿qué hacen cuando salen
¿no? Un fin de semana, pues van al cine o escuchan música en sus coches yendo a su casa y, ¿no? Hace que la vida tenga sentido, ¿eh? Y ese es el valor social que tienen las humanidades y la ilustración, y, ¿no? No es lo mismo, no sé, agarrar una libreta sin diseño a que tenga una ilustración. No es lo mismo leer un libro sin referencias ilustradas. No es lo mismo un libro médico que te está enseñando un procedimiento médico con y sin infografías, ¿sabes? O sea, no es lo mismo estar leyendo, abre no sé, la aorta y cósele, a que te venga ahí una ilustración informativa de cómo se está haciendo. Es necesaria nuestra existencia en la sociedad, pero hay que aprender ahora, como narradores visuales, a que con esa narración no solamente lo veamos nosotros. Bueno, y de entrada saber si lo estamos viendo nosotros, porque también me he topado que pues sí, ¿no? Al primer, en un apocalipsis zombie, ¿qué harías? Ya todos se deprimen y dicen, chale, sí es cierto, y ya se hunden en la ruina y la miseria, y es como, no, o sea, al primer golpe te caes, ¿no? O sea, tienes que aprender a verle el valor en las cosas que tú estás haciendo. Si tú no eres el primero en darle valor, ¿cómo le vas a exigir al otro que le dé valor? ¿Cómo le vas a exigir a la SEP que le dé valor a algo que tú mismo no le estás dando, ¿no? Y es ahí donde pues también viene como todo un proceso de también, incluso hasta en la parte de cómo cobras, saber hacerlo, ¿no? Y saberle darle valor y no regalarlo todo lo que haces, ¿no? Porque pues está regalado, ¿no? Cualquiera lo hace, entonces, no sé, yo creo que no puede haber como una respuesta concreta a la pregunta que me estás haciendo sin antes analizar como todo un sistema detrás o como toda una, vaya, como estos ejemplos que hacen, de que ese es solo un síntoma, no es la enfermedad, ¿no? O sea, el que haya ese tipo de campañas o ese tipo de convocatorias es un síntoma de desvalorización de una profesión, ¿no? De una desvalorización en cuanto a su aportación social. Y entonces, pues claro que existen ese tipo de síntomas, pero esa no es la enfermedad. Entonces hay que mejor voltear a ver la enfermedad, dónde surge, por qué surge, qué podemos como profesionistas hacer para que eso se revierta, para entonces empezar a encontrar una cura y revertirlo, ¿no? Porque yo creo que este tipo de, bueno, pues la CEP hizo esto, pues vamos a hacer meme portadas, pues es muy divertido y yo me divierto con eso también, pero es un paliativo, ¿no? O sea, no estás curando esa enfermedad, no, para nada, ¿no? Y tampoco estás haciendo algo para que deje de en un futuro volver a pasar, ¿no? Tan es así que, como les digo, no es la primera convocatoria que ofrece eso, es la primera convocatoria que se ha vuelto viral ante esa situación, pero no es la primera que te ofrece una exposición de premio, para nada, ¿no? Muchas otras como administraciones antes han hecho lo mismo, ¿no? Y tal vez no en la CEP, pero sí en muchos otros espacios. Entonces, pues no sé, ¿no? Yo creo que de entrada no debe pasar, pero para que deje de pasar, pues no solamente es empezarle a exigir a la sociedad, ¡ay, reconóceme!, ¿no? Sino es como tú como profesionista, tú como grupo profesional, pues cómo nos organizamos para precisamente darnos valor, ¿no? Y cómo le das valor tú a tus cosas. Y yo creo que también parte de eso está en una formación académica o profesionalizante, y tal vez también por eso a mí me gusta dar clases, ¿no? O sea, yo disfruto mucho dando clases. Digo, hay días en los que también es súper pesado porque también tengo muchas otras cosas que hacer, ¿no? Y siempre soy muy crítica también a veces con ese proceso y digo, pues puedo mejorar acá y acá y acá y acá, y me obsesiono un poco, pero creo que tan solo el que existan esos espacios para poderlo como cuestionar y platicar y debatir es necesario, y es difícil si solamente vivimos de tutoriales, ¿no? Entonces, nuevamente, la socialización, no solamente de lo que aprendes y de la información, ¿no? Sino de lo que ofreces como profesionista, es súper valioso para que precisamente se reconozca el valor social que tiene una profesión. Y, ¿no? Yo lo veo también con los que, o sea, ustedes la tienen difícil, imagínense los que estudian filosofía ahorita. ¿Sí? Cuando desde Fox se quitó como la enseñanza de la filosofía a nivel básico,
y tú estás egresado como, ¿no? Como licenciado en filosofía. Imagínense como ese tipo de paradojas sociales, ¿no? Y que igual se viven de otra manera en otras partes del mundo. Entonces también voltear a ver otras partes del mundo nos ayuda a identificar cuáles son sus modelos, sus procesos, pero no para imitarlos, porque a veces queremos imitar el modelo europeo gringo y es como, pues sí, pero ellos cuántos años de historia como sociedad formada tienen, ¿no? Y nosotros cuántos siglos tenemos o años tenemos, ¿no? Y cuáles son nuestras condiciones como latinoamericanos y como mexicanos. Y esa parte creo que tiene que salir de México, no copiando del extranjero, y eso ya es algo muy personal y está abierto a que sea criticado y qué padre, ¿no? Porque entonces habría un debate. Pero sí creo que es importante pues que se platique, ¿no? O sea, sí es importante que sea un tema, porque si no fuera un tema, imagínate, todavía estaría peor, porque ni siquiera sería un tema y estaríamos como hace algunos años, donde esas convocatorias salían y nadie las pelaba y nadie las criticaba y no era un tema, ¿no? O sea, no era un tema que te pagaran, entre comillas, con una exposición. Ahorita empezó a ser un tema y por eso se vuelve virtual y por eso todos se quejan. Y qué padre que sea un tema y qué padre que exista, a que permanezca en el silencio, en el nadie lo pela, porque entonces se normaliza y entonces todas las instituciones empezarán a pagar, entre comillas, con una exposición. Entonces, qué bueno que se vuelva viral, qué bueno que se vuelva un tema y espero que no se olvide el día de mañana, ¿no? Y que no sea el único momento de vamos a dialogar sobre esto, vamos a hacer meme portadas, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo preguntaría más bien eso. y ya para no extenderme todavía más. Bueno, tenemos otra pregunta. Sí. Que sería, aguante. No me encuentro. Pero sería que usted cómo cobra. ¿Cómo cobro? Pues mira, es una pregunta que a veces me hago cuando me llega un nuevo cliente, porque yo sí considero precios diferentes para mismos proyectos. Y lo primero que tengo que considerar es a quién le estoy vendiendo, ¿no? No es lo mismo que estés trabajando un proyecto para Doña Chona de la fondita de aquí al lado, a que si le estés trabajando a Coca-Cola, ¿no? Entonces, sí es importante que tú consideres eso, porque si no, igual le vas a estar vendiendo a Doña Chona súper extra ultra caro y nunca te va a contratar porque simplemente no lo puede pagar. Entonces, yo considero las horas de trabajo que le voy a invertir. Al principio yo consideraba cuánto me tardaba, pero sí pasa que cuando ya haces un proyecto o te especializas en un área, cada vez lo haces en menos tiempo. Entonces, lo haces en menos tiempo porque eres mucho más especialista en el área, no porque cueste menos trabajo. Entonces, no es tanto cuánto tiempo te tardas en hacerlo, sino la inversión vaya, como de análisis, ¿no? O sea, es mucho más complejo, por ejemplo, generar, hablando de páginas web, un sitio web desde cero, ¿no? Desde la experiencia de usuario, la interfaz gráfica, la programación, ¿no? Donde tienes que hacer como un análisis mucho más exhaustivo y por más que yo ahora lo pueda realizar en menor tiempo, pues sigue siendo un análisis exhaustivo a que yo ofrezca un sitio web bajo una plantilla o administre por ejemplo, un Joomla o otro tipo de tecnología. Entonces, si llega el cliente y me dice, necesito una página web, ¿no? Entonces yo tendría que preguntar para qué o qué objetivo o qué fines tiene esa página web, ¿no? Entonces, tal vez si Doña Chona llega y me dice, oye, necesito una página web, bueno, ¿cuáles son tus ideas detrás del uso de una página web? ¿Para qué quieres una página web? ¿No? Tal vez al final le termino diciendo a Doña Chona, oye, ¿sabe qué? Es que le va a salir muy caro sacar una página web, ¿por qué no mejor le abro una página, una fanpage de Facebook? La van a encontrar igual en un buscador, van a encontrar sus servicios, ¿no? Entonces, antes de pensar en cómo voy a cobrar lo que me van a pedir, primero veo qué cliente es, para que en ese sentido yo sepa si le puedo ofrecer una opción mucho más económica y barata, de acuerdo a sus necesidades,
O si llega Coca-Cola y me dice, oye, necesito una página web, pues no le voy a ofrecer una página web de una plantilla, ¿no? A menos que me diga Coca-Cola, oye, ¿sabes qué? Es que va a ser una, no sé, una como promoción fugaz, ¿no? Así como súper rápida, quiero algo muy sencillo, donde A, B y C necesidad se cumplan. Ah, bueno, ¿no? Entonces no va a ser su página web como de identidad de la marca, ¿no? Va a ser una página web para un lanzamiento fugaz que va a durar 3 días. Ah, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos con esta o A, B o C estrategia, ¿no? Pero entonces, más bien, yo creo, porque no tengo yo una fórmula, ¿no? Así de decirles, vas a sumar A, B y C y así vas a tener tus costos adecuados para tu cliente. Yo creo que yo me he manejado más bien por módulos, ¿no? Así de, a ver, ¿quién me lo está pidiendo? No le voy a ofrecer una página súper cara porque sé que de entrada no lo puede pagar y no lo necesita pagar. Y entonces mejor le ofrezco, oye, ¿sabes qué? Mejor te ofrezco esta opción, este camino, que va a ser mucho más customizado, mucho más personalizado a tus necesidades. Y te lo puedo dejar, por ejemplo, el proyecto me voy a tardar en hacerlo 2 meses, ¿no? Porque eso también llega a funcionar. De si esa persona no me puede dar los 10,000 pesos de entrada, pues mira, me voy a tardar 3 meses en hacerlo. ¿Por qué no me pagas semanalmente este total de 10,000 pesos? O de inicio me pagas, no sé, 2,000 pesos, empezamos a trabajar en eso y ya que te dé el primer avance me pagas 5,000 y así, ¿no? O sea, les voy dando opciones. No tengo un único cobro, pero sí, o sea, sí mando como mi cotización general, ¿no? De, mira, yo cobro esto, pero a ti te puedo manipular, digamos, esto en un paquete donde me pagues mensualmente, ¿no? Y digo, depende mucho si yo estoy trabajando un proyecto web, así estoy trabajando un proyecto de ilustración, así estoy trabajando un proyecto de animación, ¿no? O sea, sí varía muchísimo. Y también varía dependiendo de las necesidades y dependiendo del cliente. Entonces, no sé, hay como para poderlos ayudar más, yo creo que sería a partir de un ejemplo, ¿no? O sea, si yo quisiera ofrecer esto, ¿cómo lo cobraría, no? Porque a veces también he dado asesorías sobre eso, y casi siempre sobre la parte web. Y, por ejemplo, ¿no? La última vez que di una asesoría así, era un cliente que quiere hacer como un nuevo plan de enseñanza, ¿no? O sea, es como una plataforma que se va a manejar a través de un esquema de WordPress y además tiene ya una plantilla y además quieren que le den mantenimiento anualmente. Esas eran un poco las características, ¿no? Entonces le dije, bueno, o sea, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a montar el sitio? Ah, pues bueno, entonces tienes que considerar que tienes que manejar bases de datos, tienes que considerar que tienes que manejar el host. ¿Ya tienen un host? ¿No tienen un host? ¿No? Porque hay costos y hay gastos que no dependen de lo que tú estás trabajando, ¿no? Entonces es como, mira, primero tendríamos que comprar el host o no rentar el host, ¿no? Porque no lo compras, lo rentas. Tendríamos que rentar el dominio. Tendríamos que comprar la plantilla que tú escogiste. Y eso no son gastos para mí, ¿no? Son gastos de la ejecución del proyecto. Tendríamos que la plantilla adaptarla. Ese sí es un gasto para mí. La plantilla es una plantilla como compuesta de muchas páginas, porque hay páginas sencillas y páginas complejas, ¿no? Entonces, hay páginas estáticas donde nada más es la información, hay páginas dinámicas donde te va a estar brincando a otra página y entonces va a haber una animación, ¿no? Y así como ese tipo de características las vas contemplando. Entonces es como, pues es una página robusta con bases de datos que implican, ¿no? Que tú montes la base de datos y que, por ejemplo, en ese caso era una chava que es diseñadora y que no iba a hacer esa parte, sino que alguien en sistemas iba a encargar de esa parte, ¿no? Ah, bueno, y ese alguien en sistemas, ¿cuánto te cobra por hacer el montaje, ¿no? Entonces vas haciendo una cotización pues customizada, ¿no? No es como que a todas las personas que lleguen y te digan, oye, dame una página web o hazme una página web, ¿no? Entonces, ahí sí podemos estar hablando de esta cotización que doy yo al inicio, donde es, bueno, una página web estática sencilla, pues depende, ¿no? Puede ir desde los 1,000 pesos hasta los 3,000 pesos, pero tiene que considerarse en estas características, ¿no?
una página web que vaya ya como de, no sé, bueno, sería un sitio web, ¿no? Que tenga diferentes páginas, podrían ser de 3 a 5 páginas, ¿no? Hablando de web, porque ustedes no están en el área de web, pero pues cuando es una página son como todas estas secciones que tiene, ¿no? Y si esa sección requiere registro de usuario, no quiere registro de usuario, ¿no? O ya hiciste también una galería de imágenes o ese tipo de cosas, ¿no? Pues ese ya estaríamos hablando sin registro de usuario, que es una página o un sitio web, ¿no? Porque las otras podrían ser páginas estáticas. Este sería ya un sitio web mediano, ¿no? Y entonces podría empezar a cobrar desde 5,000 pesos en adelante, ¿no? Y ya si estamos hablando de un sitio web robusto, desde cero, sin plantillas, que además requiera registros de usuarios, pues ya estamos hablando de otro tipo de sitios, ¿no? Entonces ya requieren más cosas. Y ya depende, ¿no? Entonces, sí dependería mucho que ustedes me dijeran un ejemplo particular, ¿no? Para que yo les pueda acercar como más un procedimiento que podrían ustedes seguir, ¿no? Porque también pues a eso se le añade no solamente las horas que tú le inviertes al proyecto, sino los insumos que utilizas, ¿no? Internet, luz, ¿no? Por ejemplo, si tú estás trabajando en casa es algo que debes de considerar porque es algo que de todas formas estás pagando. Pero aún así, si estás en una agencia, ¿no? Pues la renta del espacio, si no lo estás rentando, ¿no? Obviamente no se lo vas a cobrar todo a un cliente, ¿no? Pero obviamente pues ya se hacen como un desglose general de todos los gastos mensuales que tienes, cuánto deberías de obtener mensualmente tú para poderlos solventar, si tienes empleados o no, y ese tipo de detalles. Y por eso también hay agencias y empresas que cobran mucho más caras que otras, ¿no? Y no sé, ahí como que se diversifica un montón. No creo que exista una única como fórmula para cobrar, sino más bien igual, ¿no? Adaptarlo, personalizarlo al cliente, personalizarlo a los servicios que le estás ofreciendo. Y a mí lo que me ha funcionado es eso, ¿no? Porque ha habido clientes que les digo, cobro esto, ¡ay, es un montón! Sí, pero te lo puedo diferir, ¿no? Y mira, te voy a dar como combo, ¿no? Las modificaciones que tú quieras gratis, ¿no? Y hay personas que no. Es como, yo te cobro por modificación, ¿no? Tanto. Y yo en mi experiencia eso te limita más, ¿no? Porque siempre van a querer miles de modificaciones, ¿no? Entonces, si es como, ay, no, ya quieres otra modificación, yo te cobré otros 200 pesos. O sea, te cobré barato al principio, pero cada modificación te costó 200 pesos, ¿no? Y entonces yo siento que eso te aleja más del cliente. Entonces, a mí me ha funcionado más eso, ¿no? Decirle, oye, no, mira, te doy las modificaciones que quieras, pero vamos a trabajar por etapas. Entonces, de la etapa A a la B, modifica lo que quieras. Pero ya cuando estemos en la B, me firmas el de aceptación de que a partir de esto ya trabajamos así, ¿no? Ah, ok, va, ¿no? Entonces el cliente ya sabe a lo que va, ¿no? Y ya sabe que te puede pagar en 5 pagos o que te va a pagar semanalmente, pero ya va a tener todo lo que necesita para su marca o todo lo que necesita para su proyecto o no sé, ¿no? Ese tipo de características o detalles. Me extendí otra vez, perdón. No se preocupe. No se preocupe, maestra. Bueno. Y así llegamos hasta las 9 de la noche, ¿no? La maestra sigue aquí hablando. No, estuvo súper bien toda esta explicación. Sí. Y pues, ya, bueno, serían todas las preguntas que tenemos. Ah, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar? Otra. A ver, dime. No, que si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar. ¿No? Bueno, sí, una chiquitita. Hay como diferencia entre Instagram y, por ejemplo, no sé, LinkedIn o algo así, de las profesionales a las casuales. Sí, y depende mucho de a qué le apuntes tú como profesionista. Por ejemplo, incluso hay diferencia entre LinkedIn, Pinterest y Behance, ¿no? Tienes que preguntarte si tú te ves trabajando en una agencia o si tú quieres trabajar freelance, ¿sí? Muchas veces el LinkedIn sí funciona mucho para agencia, ¿no?
O sea, es para estar como cabildeando con agencias y como ser empleado en una institución o una organización en particular. Entonces los vas siguiendo, vas viendo qué es lo que requieren, ¿no? Vas viendo los perfiles de los que trabajan ahí, entonces tú vas viendo, pues es que para trabajar ahí me piden, no sé, maestría, ¿no? Entonces, pues ya voy trabajando en estudiar una maestría, cosas así. ¿Cómo puedes ir viendo tú eso? También hay empresas que en su propia página ya está como la bolsa de trabajo. Entonces, si tú te metes a Google, Netflix, como Warner Brothers, en Warner Brothers hay un montón de trabajo, pero casi todo, lo mejor pagado, te piden maestría, ¿no? Entonces, es como, ok, yo me puedo ir de voluntario, ¿no? Yo en algún momento lo consideré. Es como, yo me puedo ir de voluntaria a Warner Brothers, ¿no? Y está bien padre porque aprendes un montón, pero tengo que estar viviendo en Nueva York, ¿no? No voy a vivir abajo de un puente, ¿no? Necesito rentar algo. ¿Cuánto están las rentas? De voluntaria no la hago, ¿no? Así es. En ese momento, en esos entonces, fue mi análisis. ¿No? Ya después fui cambiando mucho de mis perspectivas y dije, no, yo la verdad no me veo trabajando. Y digo, está padre si ustedes lo quieren hacer, creo que también es válido, ¿no? Ya en cuestiones personales, al final del día dije, no, es mi hit estar trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche con 1 hora de descanso, ¿no? Yo ahorita en mi vida no quiero eso y dije, no, voy a buscar por otro lado, quiero tener otro tipo de dinámica con mi trabajo y pues la verdad ahorita soy mucho más feliz, ¿no? Pero también tengo amigos tengo un amigo que es de generación, bueno, más o menos porque estaba como en 3 generaciones porque adelantó y otras no, y así. Y él está trabajando en Microsoft en Estados Unidos, ¿no? Y es muy feliz también, ¿no? Y son modelos de vida. Y entonces yo creo que lo primero que te debes de preguntar, y que es bien complicado responder esa pregunta, ¿no? Porque a veces en un momento de tu vida quieres una cosa y ya después no es lo que querías, ¿no? Eso lo cambias y cambias. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar es eso, ¿no? O sea, ¿qué modelo de vida imaginas tú a futuro? Y es como de esas preguntas que te chocan, ¿no? Porque es de formación cívica y ética de secundaria, de cómo te ves en 10 años, ¿no? Y es como, pues igual no hagan así la dinámica, pero sí pregúntense cómo se ven. O sea, sí se ven siendo empleados de una empresa con tales características y su respuesta es sí, claro que sí, pues va, ¿no? Entonces ya sabes a qué agencia le estás apuntando. Entonces ya no es tanto del que uso LinkedIn o si uso Instagram, ¿no? Porque no es tanto de usar la red social, es para qué la estás usando, objetivos claros, ¿no? Entonces es, bueno, yo ya sé a qué agencia le apunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en King, ¿no? Creo que, no sé si ustedes en algún momento se las llegué a presentar, King es la que hace Candy Crush y todas estas. También ofrecen un montón de empleo en cuanto a art concept y así. Algunas de sus oficinas están en Londres, otras en Nueva York y otras creo que están en Vancouver, si mal no recuerdo. Entonces te ofrecen por lugar, ¿no? Y es como, bueno, sí quiero trabajar en una empresa así. ¿En dónde voy a trabajar? ¿En Nueva York o en Londres, no? Bueno, pues ahí, y es meterte, o sea, te metes a la página y ahí te van diciendo qué necesitas, ¿no? Igual y no ahorita, porque no es como que mañana voy a seguir estudiando mi carrera, ¿no? Pero estoy en el camino que debo, porque sí me piden una licenciatura, sí me piden una maestría, ¿no? Hay lugares en los que no, y hay lugares, y les digo, esas a veces son las excepciones, ¿no? Y ese es otro camino, donde, por ejemplo, tú estás trabajando en tu especialización en art concept y eres un súper wow en ilustración hiperrealista, y entonces ahí sí estás manejando muy bien tus redes sociales, entonces alguien, el director de arte de no sé dónde, pues se mete a tu página y dice, wow, esta es la persona que buscamos y te llama, pero siento que ahí es un volado, ¿no? O sea, es un volado de que tú, no solamente que seas muy bueno en lo que estás haciendo, sino que tu estilo encaje en ese momento histórico de tiempo y lugar con esa empresa, ¿no? Entonces tienes más control si vas haciéndolo de la otra manera. Entonces ya si ves Londres, quiero irme a Londres, ¿no? Bueno, en Londres, ¿qué áreas están disponibles? Porque a veces en Londres están disponibles como el art concept, la parte como de la experiencia de usuario y así, y en Nueva York que es como todo lo de programación, no sé, estoy dando un ejemplo, no quiere decir que sea así, pero hay empresas que así manejan sus oficinas. También Warner Brothers, no todas están en Nueva York,
bueno, no todas están más bien en Estados Unidos. Hay algunas que sí, y ahí ves, ¿no? Si quieres vivir en Nueva York, quieres vivir en Los Ángeles, ¿dónde quieres vivir, no? O sea, yo creo que más bien son preguntas así las que se deben de hacer, no tanto en qué red social quiero estar, ¿no? Sino es qué estilo de vida quiero tener. Y el estilo de vida no me refiero a si están como Tony Stark viajando por el mundo con mimosas y trajes elegantes. Me refiero a cuántas horas de trabajo quieres tú estar invirtiendo en una oficina, ¿no? Yo también me confrontaba mucho cuando estaba en ese periodo de estar definiendo qué es lo que quiero de mi vida, que iba a como a masterclasses y a conferencias, ¿no? A mí me impactaba muchísimo que todos los que estaban en una como agencia de animación decían, es que yo me divorcié 2 veces, es que después de esta película perdí a mi familia, ¿no? O sea, yo llegaba y oía eso una y otra vez, ¿no? Y preguntaba y así, y decía, wow, es que sí, o sea, se vuelve tu vida estar ahí, ¿no? Porque duermes ahí, comes ahí, pierdes cumpleaños, ¿no? Entonces yo sí me preguntaba, no, si quiero esto, y les digo, es muy válido que digan que sí, pero es ir ya con esa mente, ¿no? O sea, es ¿no? Incluso he tenido amigos que es como, más bien no se lo preguntaron, se fueron y ya que estaban allá, pues se confrontaron a situaciones personales y así, y no se arrepienten, ¿no? Es como, sí, perdí a mi novia y sí, ¿no? Y todo esto y esto, pero ya llevo 5 años trabajando aquí, tengo toda esta experiencia, me fue muy chingón y ahora ya me dedico a hacer otra cosa, ¿no? O sigo ahí porque sí me gustó el camino. O sea, no los quiero asustar con esto. Les estoy diciendo cómo fue mi camino y que fue así de no, es que sí no me veo así, ¿no? O sea, no, yo sí quiero vacaciones, ¿no? Es que yo sí quiero hacer una familia, es que yo sí quiero, ¿no? Y eran cosas muy personales. Igual y ustedes no, igual y ustedes tienen otra imagen, otra idea y también es completamente válido, ¿no? Entonces, esas preguntas yo siento que deben de hacerse antes, porque si no puedes estar usando una red social y no pasa nada, ¿no? O sea, ni tienes trabajo, o igual y sí, no sé, o sea, es como, pues no sé, o sea, tienes que tener un objetivo claro para saber si usas LinkedIn o si usas Instagram o si usas Behance, ¿no? Entonces, pregúntate qué estilo de vida quieres tener, qué tipo de trabajo te imaginas tú teniendo, ¿no? Y algo sí les voy a decir, a veces haces planes y todo sale diferente, pero es diferente a que por lo menos tú tengas ya ¿cuál es el paso que debo seguir al siguiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue, ¿no? A que no tengas ni idea y estés ahí navegando como un barquito de papel en el agua, ¿no? Entonces es como que sí quiero una vida así, o por lo menos le voy a apuntar a ese tipo de vida por lo menos en los próximos 5 años. Ya después decidiré, ¿no? No sé qué va a pasar. Pero por lo menos sí, antes de salir yo ya me voy a estar preparando, antes de graduarme, que necesito A, B y C para entrar a Warner Brothers o para entrar a Pixar, ¿no? En Pixar hay de estos, ¿cómo se llaman? De verano. No me acuerdo cómo se llaman, no sé qué de verano. Camp, Work, ¿no? Tiene un nombre, pero son como trabajos como intensivos de verano, ¿no? También hay en México, hay una agencia que no sé si conocen que se llama es Pancho Studio, está en Mérida. Ahorita les digo cómo se llama, pero hace, bueno, es un estudio que maneja varias cuentas en Estados Unidos y está en Mérida. Entonces, si tienes si preparas tu perfil, tu portafolio adecuado, te vas todo un verano intensivo con ellos. Si trabajas muy bien, te pueden contratar, y si quieres, claro. Y si no, pues te llevas todos los aprendizajes de ese verano para poder ponerlo en tu currículum y aplicar a otro lado. Les voy a pasar la liga, nada más que me acuerde cómo se llaman. A mí se me olvidan luego los nombres. No sé qué estudio, Pancho Estudio, Paco Estudio, se me olvida. Ahorita se los encuentro. El caso es que las convocatorias son todos los años verano, ¿no? Y así hay en Pixar, ¿no? Entonces, ¿tú te quieres ir a Pixar? Pues bueno, entonces primero pues sigue practicando tu inglés, porque eso va a ser básico, ¿no? Bueno, eso va a ser básico para casi todo. ¿Quieres irte a Pixar como concept, como animador, no? Pues bueno, que no me salió muy bien esta parte de la ilustración, pues en tus tiempos libres, además de tus materias, tienes que estarte desvelando, practicando y comiendo bien, ¿no? Porque si no rindes. Y, ¿no? O sea, son cosas que tienes que ir pensando ahorita, no cuando egreses,
¿no? O sea, desde ahorita tienes que ir pensando eso. Y, por ejemplo, en LinkedIn, te digo, es más como para agencias y empresas, pero funciona mejor si lo complementas con un portafolio visual, dependiendo del área en la cual te quieras desarrollar. Entonces, está bien que tengas tu LinkedIn, pero pues lo complementas tal vez con un Behance, ¿no? Y hay personas que trabajan desde Behance, o sea, tienen su Behance, vaya, y nunca tuvieron un LinkedIn, y ahí en Behance también puedes administrarte con las agencias o empresas que tú quieres, ¿no? Porque también puedes generar como todo un perfil, tanto profesional como con carpetas, ¿no? De trabajos y proyectos. Y Instagram siento que funciona mucho mejor para áreas de ilustración. Bueno, es que ahorita ya se ha diversificado mucho. Tengo una amiga que es psicóloga y que ha estado súper explotando su Instagram para justamente posicionarse como psicóloga, ¿no? Y ahora ya está en TikTok, ¿no? Y no baila ni nada, ¿no? Pero en TikTok así como, estás deprimido, puntos claves para salir de la depresión, ¿no? Entonces agarra como un nuevo de narrativa justamente de lo que es ser psicólogo, ¿no? Y entonces ella se dedica a dar terapia a adolescentes, ¿no? Entonces, pues no les va a hablar a adolescentes buscando a sus papás, ¿va? Es como, pues, ¿dónde ellos existen? ¿Dónde ellos dialogan? ¿Dónde ellos se comunican? ¿Dónde ellos les va a servir mi información? ¿No? Entonces se va a hablarles ahí. Entonces, no sé, depende nuevamente cuáles son tus expectativas, ¿no? Y a partir de eso ya decides, ¿no? Entonces, si al principio estás muy dudoso, pues justo, ¿no? Métete a las agencias o empresas que ahorita dices, aquí me gustaría ser. O sea, yo te preguntaría, ¿por qué entraste a trabajar esta carrera? ¿Cómo te visualizabas y cómo te visualizas ahora, ¿no? No sé, igual no me respondas, pero pregúntatelo, ¿no? O sea, cuando tú dijiste, sí, claro, voy a estudiar animación, ¿cómo te imaginabas? Incluso produciendo videojuegos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las empresas de videojuegos más chingonas ahorita, ¿no? Ah, bueno, pues esta y esta. ¿Yo quiero trabajar para ellos o quiero hacer mi propia agencia? Bueno, ¿qué retos tengo que superar para poder hacer mi propia agencia y competirle a estas? ¿Les voy a competir a esas o más bien no? O sea, más bien voy a hacer mis propios juegos, ¿no? O sea, son muchas preguntas las que te tienes que hacer antes de decidir qué red social es la que debes de abrir. Ok, va. Me extendí otra vez, ¿verdad? Ups, perdón. Perfecto. No, pues creo que no sé si hay otra pregunta. No. Pues ¿No? Súper. Bueno, pues un gusto platicar con ustedes. Cuando quieran, aquí estoy. Y espero les haya servido de algo y ayudado de algo mis respuestas, aunque les digo que a veces me voy por las ramas, pero espero que sea funcional eso también. Muchas gracias, maestra, por su tiempo. Sí, Vale. muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. 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 Bye.